Jerusalén es el lugar de residencia de muchos arcontes, el Apocalipsis de Santiago 25:15, Códices de Nag Hammadi, texto gnóstico, África bajo la cruz reptil por David Icke. Esto que sigue a continuación intenta completar el excelente informe de Faber-Kaiser, titulado La conquista programada, y es un fragmento bastante extenso de una charla mantenida entre David Icke y el chamán zulú Credo Mutwa, donde éste le explica a aquel cómo fue realizada la conquista cristiana en el continente africano. Dicha conquista tiene curiosos paralelismos con la conquista española realizada en América. Además de eso, Credo Mutwa habla de la leyenda de los Chitauri y de una dolorosa experiencia de abducción tenida en su niñez. Hola, bienvenidos a África, a este enorme y maravilloso continente, Sudáfrica para ser más preciso. Solo a unos kilómetros de Johannesburgo. Y estoy aquí para hablar con un hombre sobresaliente, Credo Mutwa. La primera vez que vine a Sudáfrica conocí a Credo Mutwa. En los primeros días no había escuchado antes de él, pero tan pronto lo conocí no dejó de hablar por lo menos durante 5 horas. Y durante los primeros minutos me di cuenta de que no solo estaba en la presencia de un hombre de gran conocimiento, sino en la presencia de un genio, un ser humano único. Y Credo Mutwa es sin duda alguna el hombre más increíble el cual he tenido el honor de conocer. Credo es lo que algunos llaman chamán, y otros, profundamente ignorantes, llaman brujo. Su título oficial en la nación zulú es Sanusi. Un Sanusi es el portador, guardián del conocimiento antiguo, incluyendo el conocimiento antiguo de la historia de África, de dónde surgió todo esto, de dónde vino la gente. ¿Cuál es la verdad sobre la historia? En vez de la gran versión sin sentido de la historia que recibimos en las universidades y escuelas. Solo quedan 2 Sanusis en Sudáfrica hoy en día, y Credo es uno de ellos. Y esto es aterrador, ya que significa que la verdadera historia de este continente está muriendo. Se está perdiendo entre esta versión oficial de la historia. La historia está siendo reescrita, y la gente que puede restablecer la verdadera historia de nuevo está dejando este mundo a la vez que envejece, sin reemplazo alguno. Así que usted está por escuchar a este hombre hablar y ver su conocimiento preservado por tanto tiempo como la existencia de los medios electrónicos. He aquí el narrador oficial de la historia y guardián de la historia de la gente zulú. Pero ¿sabe? El conocimiento es algo muy peligroso cuando uno intenta manipular y controlar a la gente. Así es que gente como Credo Mutwa, quien tiene el conocimiento como para reescribir la historia y por lo tanto el presente es gente peligrosa para aquellos que desean controlar y suprimir. Este hombre ha tenido infinidad de atentados a su vida, inclusive en los últimos días. Y él ha molestado a la jerarquía de su propia gente tanto como a la gente de otras culturas y razas, que también desean suprimir la verdad para mantener su propio dominio religioso o mantener a la gente en la ignorancia. Así es que he venido a hablar con Credo. Esta es una serie de videos únicos con un hombre único. Credo Mutwa. Cuando el hombre blanco comenzó a destruir nuestra religión, cuando empezó a demonizar a nuestros dioses, cuando empezó ridiculizando nuestras creencias y empezó usando africanos con educación para destruir nuestra religión, en muchas partes del África nuestra antigua religión se volvió clandestina. Y ahí estaban las llamadas sociedades secretas por toda África del norte, sur, centro y oeste, donde este conocimiento fue mantenido por guardianes dedicados de por vida. Muchos de los cuales desconocían que en otra parte de la nación habían otros guardianes haciendo exactamente lo mismo. Ahora, cuando me convertí en un sangoma, yo era una persona con educación. Terminé la escuela a los 14 años y me convertí en sangoma a los 16 años. Y lo que mi tía y mis abuelos me enseñaron me conmocionó hasta el fondo de mi alma. Encontré que las escuelas misioneras me habían estado enseñando mentiras sobre mi gente. Cuando éramos niños, los misioneros nos dijeron que la única verdad en África fue traída por el hombre blanco, y que antes de que el hombre blanco viniera, los negros no teníamos idea sobre Dios, que no creíamos en la vida después de la muerte y que nuestra gente era solo una raza de salvajes, los cuales solían descansar bajo el sol, mujerear, pelear y emborracharse todo el día. Y en algún momento me di cuenta de que los africanos habían sido mucho más intelectuales de los que los misioneros querían dar crédito. Y que de igual manera que el hombre blanco, nosotros teníamos astronomía, astrología, cirugía. De hecho, encontré que los cirujanos zulús, a inicios del 1800 y más atrás, realizaban operaciones las cuales los cirujanos blancos no eran capaces de realizar. Y mientras más aprendía sobre mi gente, más quería saber.
Y cuando mi iniciación bajo la guía de mi tía y mis abuelos terminó, quise saber más y más, y a veces tuve que pagar un precio muy alto para obtener ese conocimiento. Credo relata luego la dura iniciación por la que tuvo que pasar para ser aceptado en una sociedad secreta africana. Estas fueron las personas que por primera vez me hablaron de una raza de seres altamente inteligentes llamados Chitauri, lo cual significa dictadores. Una raza de criaturas que parecen reptiles quienes han gobernado el mundo por ciertos, si no es que miles de años. A través de este acto atroz, pude ganar el conocimiento que era negado inclusive a los más altos sangomas porque ellos no estaban dispuestos a pasar por el ritual que yo pasé. Así es como el conocimiento secreto está protegido en África. David Icke, Credo, ¿por qué has decidido revelar ahora este conocimiento a una audiencia más amplia? Credo Mutwa. Señor David, por favor, África está muriendo, la están matando y nosotros aquí sentados como tontos sin darnos cuenta de lo que se le hace a nuestra gente. Tengo pruebas irrefutables de que el SIDA fue creado por el hombre y esta enfermedad mataría a 3/4 de la gente negra de Sudáfrica dentro de los próximos 10 años. Hay guerra en África que no me hacen sentido como hombre negro. Señor David, cuando la gente pelea una guerra, ¿cuál es la razón? La gente pelea para deshacerse de algo que le está causando daño. Ya sea si trata por un jefe de tribu o un gobierno corrupto. Ellos querrían pelear para eliminar este obstáculo o para ser destruidos por ello. Esa es la idea detrás de una rebelión. Pero en África vemos guerras donde un grupo de rebeldes reta a los gobiernos e intenta pelear en contra. Y estas guerras, y en la destrucción total de un país en particular, donde hoy en día ni los gobiernos ni los rebeldes ganan debido a que se tiene a estos rebeldes enfrentando al gobierno y, de repente, la armada rebelde se divide en pequeñas partes enfrentándose entre ellos y no al verdadero enemigo, convirtiéndose en una situación donde todo el mundo se enfrenta contra todo sin llegar a ningún lado. Señor, estas guerras que están destruyendo África están siendo orquestadas por fuerzas externas. Nuestra gente necesita desarrollo, nuestra gente necesita paz. Nosotros somos gente pacífica. Nosotros no estamos a favor de la guerra. No permita que los historiadores le mientan. África no es percibida como es. Primeramente, mi gente son los zulúes, una tribu famosa por sus guerras durante mucho tiempo. Pero espere, ¿sabe que la tribu zulú siempre ha odiado la guerra, al contrario de lo que los historiadores quieren hacernos creer? Nosotros le llamamos a la guerra impi, lo que significa malvado en nuestro idioma. La palabra impi significa es que es malvado. Ahora, cuando un zulú va a la batalla, es espiritualmente preparado para pelear. Pero una vez que ha regresado, tiene que someterse a una ceremonia de purificación, un ritual muy, muy doloroso, el cual dura 7 días antes de que se le permita tocar a su esposa. Pero espere, en Inglaterra tenemos a la duquesa de Marlborough, quien escribió en su diario que su esposo, el duque de Marlborough, le hizo el amor 3 veces después de una terrible batalla sin haberse quitado antes sus botas. He aquí un hombre viniendo de la batalla con las botas aún impregnadas con el olor de la sangre de los caballos y hombres, y probablemente aún con carne humana adherida a ellas. He aquí este hombre haciéndole el amor a su esposa. ¿Qué tipo de actitud es esa? Nosotros nunca hicimos eso en África. Nosotros odiamos la guerra. África está siendo asesinada, Señor. Y la raza de gente que una vez fundó una de las civilizaciones más grandes está siendo cruelmente exterminada, y nuestros políticos parecen estar hipnotizados tal como las pitones hipnotizan a sus presas. ¿Es que no saben nuestros líderes lo que sucede en África? Tengo que hablar, Señor. Lo voy a hacer. Voy a revelar y enfrentar las consecuencias. No soy un hombre valiente, pero alguien tiene que hacerlo y exponer la conspiración que existe en África. David Icke. Empecemos mirando a la fuerza que es denominador desde los inicios hasta el presente, y que ha estado manipulando estas situaciones malévolas. Mis propias investigaciones alrededor del mundo se ha enfocado en el hecho de que hay una fuerza ajena a este mundo, por así decirlo, que es el denominador común. ¿Cuál es tu experiencia y conocimiento en el involucramiento extraterrestre en la historia de África? Credo Mutwa. Una de las historias más secretas que me fue revelada es acerca de estos seres. Esta historia me fue revelada inicialmente en Occidente, posteriormente en el país hoy llamado Ruanda. Y luego escuché esta historia en los alrededores de la montaña Kilimanjaro. Esta es la historia que uno encuentra por todo África. Érase una vez cuando el cielo azul no era visible, cuando todo estaba cubierto por la niebla, cuando no era posible ver el sol como ahora. Uno solo podía ver un destello de luz blanca moviéndose lentamente por el cielo.
En ese entonces prevalecía una eterna llovizna presente todos los días del año. En ese entonces no era posible ver las estrellas, solo podía visualizarse los árboles en crecimiento, los cuales eran enormes. No había desierto entonces, solo jungla por doquier. En ese entonces, Señor, el ser humano nacía como ambos géneros, femenino y masculino en un solo cuerpo. Y un día, arriba en el cielo, aparecieron terribles objetos. Eran como esferas gigantes que parecía estar hechas de oro brillante. Estas esferas eran más grandes que las montañas. Vinieron del cielo haciendo un ruido tremendo, emanando fuego, humo y humo negro. Y de esos enormes objetos salieron ellos. En ese entonces los seres humanos no poníamos a hablar. No teníamos el don del lenguaje en ese momento. Sin embargo, la gente tenía grandes poderes mentales. Para cazar, el hombre iba hacia los arbustos y usaban el poder de su mente para llamar al animal que necesitaba para alimentar a sus hijos. Y el animal aparecía arrodillándose ante el hombre para que éste pudiera matarlo. Pero cuando los Chitauri, dictadores, llegaron al África, le dijeron a nuestra gente que ellos eran dioses y que les darían a los seres humanos grandes dones siempre y cuando sean adorados y aceptados como nuestros creadores. Algunos de ellos dijeron a nuestra gente que eran nuestros hermanos mayores y que habían sido producidos por este planeta varias generaciones atrás. Dijeron que habían regresado al verde vientre de su madre y que nos convertirían en dioses. Lo que hicieron fue crear un par de cuevas muy extrañas en la zona. Cavaron 2 cuevas. En una de ellas había una luz verde y en la otra una roja. Trajeron a los seres humanos a estas cuevas y cada ser humano tuvo que escoger la cueva a la cual iba a entrar. Aquellos que entraron a la cueva verde regresaron como mujeres. Aquellos que entraron a la cueva roja salieron de ella como hombres. Y después de eso, los Chitauri dijeron a la gente que ahora eran perfectos. Pero en el momento en que el primer hombre vio a la primer mujer, surgió una terrible inconformidad. Las mujeres odiaron al hombre al mirar entre sus piernas, vieron lo que parecían ser serpientes enredadas. Y los hombres odiaron a las mujeres porque al mirar su pecho vieron esas grandes cosas sin saber lo que eran. Para los Chitauri todo esto era un juego y les parecía muy gracioso. Luego los Chitauri dijeron, si aceptan servirnos, los convertiremos en dioses. Y los humanos aceptaron. Posteriormente los Chitauri dieron a los humanos un segundo don, el don del lenguaje. La gente empezó a hablar por sus bocas cuando anteriormente lo hacían con sus mentes. Y de ahí surgió un gran problema, porque este hombre no sabía el lenguaje de este otro. Y cuando este hombre saludó a este otro, él creyó que estaba siendo insultado. Y eso fue la causa de homicidios. Cuando a la gente se le dio el lenguaje, encontraron para su horror que habían perdido a mayoría de sus poderes mentales. Habían pagado un precio muy alto. Los Chitauri eran ahora los amos de los seres humanos. Los Chitauri forzaron a los humanos a minar metales, oro, cobre, estaño y todo tipo de metales. La gente estaba bastante triste porque no podían lidiar con las nuevas diferencias sexuales que eran ahora entre hombre y mujer. Pero luego, entre los Chitauri surgió una mujer Chitauri con buenas intenciones. Su nombre era Mai Sarantuari Samajongo, quien era la esposa oficial del terrible jefe de los Chitauri llamado Umbaba Gorrontuari Samajongo. Esta mujer reptil se sentía muy mal por la raza humana. Ella preguntó a la gente, ¿son infelices? Y la gente respondió, sí, su grandeza, porque vamos a las cuevas todos los días, cavamos y traemos los metales a los dioses, pero no somos felices. Y la mujer Chitauri, rascándose la mejilla escamosa, comenzó a pensar y pensar. Ella era terriblemente fea, sus ojos eran como luces en la oscuridad, pero había piedad en su corazón. Así es que enseñó a los hombres y mujeres a hacer el amor, y dijo, miren, nosotros los hemos dividido entre hombres y mujeres, y esta acción los unirá nuevamente. Pero no fue así, porque todos aquellos que reciben un regalo de los hijos de la serpiente están siempre en problemas. Lo que ocasionó fue cuando un hombre empezó a acostarse con su esposa, no se conformó y fue a robar a la mujer del vecino, y esa fue la causa de un gran problema entre la gente. Así es, que los hombres comenzaron a robar a las esposas y novias de otros, y las mujeres hicieron lo mismo. Entonces el rey Umbaba, el terrible jefe de la gente reptil, dijo, mira lo que has hecho, mujer estúpida. Ahora esta gente está haciendo tanto ruido. Escucha a todos los que gritan entre los arbustos. Están entretenidos haciendo el amor y no están haciendo su trabajo, y tú eres responsable de esto. Y la mujer reptil pensó y pensó hasta que algo se le ocurrió y dijo, los haré detenerse. Cuando estén haciendo el amor entre ellos, las mujeres van a embarazarse, y una vez embarazadas, el hombre va a dejarla en paz.
y ese ruido en los arbustos dejará de molestarte, Señor. Y Humbaba dijo, más te vale porque la producción está detenida. Y entonces todas las mujeres del área se embarazaron y Humbaba se enfureció una vez más con su esposa. Y estos eventos continuaron sucediéndose, hasta que un día la mujer reptil activó a un héroe negro llamado Muero. Y Muero retó al jefe de los reptiles a una pelea, donde cortó el miembro del rey de la gente serpiente. Y eso causó una gran guerra. Muero huyó, pero Humbaba, el terrible jefe Chitauri, lo arrestó y lo llevó a su aldea, donde luego le dijo, córtase mi pene, el cual he reemplazado con uno de oro y no puedo hacer más el amor. Piensas demasiado pequeña escoria humana. Ahora Humbaba tenía una uña horrible en uno de sus dedos, una garra. Lo que hizo fue ensartar esa garra dentro de una de las ventanas de la nariz de Muero, haciendo un terrible agujero en su cerebro, y luego comenzó a beber su cerebro, finalmente desvaneciéndose su cadáver. Hasta ese día nosotros creemos que los Chitauri suelen devorar el cerebro humano. David Icke, lo que relatas es la misma situación que hemos encontrado durante mi investigación. Increíble confirmación de que una raza humanoide de reptiles de otro mundo ha estado detrás de la manipulación de la humanidad por largo tiempo. Ahora, ¿cuál es la apariencia de estos Chitauris? Credo mutua. No soy un buen artista, señor, pero esta es la percepción de la apariencia de los Chitauri. Credo mutua le muestra una imagen pintada en la pared que tiene forma de cabeza de reptil humanoide. Credo mutua. Usted verá. Ustedes, la raza blanca, dicen que hay extraterrestres en la Tierra, pero están equivocados. El planeta en que vivimos ha producido 24 razas diferentes durante su larga existencia. Pero esta es la apariencia de los Chitauri. Señala la pintura, cuya altura llega a los 3 metros. Es un ser muy esbelto en cual pareciera carecer de huesos. No hay uniones en sus dedos ya que son muy flexibles. Algunos de los Chitauris tienen 3 garras y un pulgar, mientras otros tienen hasta 6 garras más el pulgar. Algunos de ellos tienen cuernos en la cabeza, y lo que me sorprende es que algunos productores de cine, tal como los de Star Wars, con regularidad muestran criaturas que realmente existen y que la persona menos educada en África que ha oído de los Chitauris pueden identificarlos. Ahora solo me pregunto, ¿de dónde obtienen su información esos productores de cine? Una de estas zonas de África, señor, es un notable lugar llamado Matopo, situadas en Zimbabue. Estas montañas son el lugar donde los Chitauris han sido vistos. Este es el lugar donde Cecil John Rhodes fue enterrado. David Icke, es una extraña coincidencia que Cecil Rhodes, uno de los más grandes representantes de los Illuminati, quien hizo tanto para aprisionar a África, haya escogido ser enterrado donde todo esto está sucediendo. Credo mutua. Cuando Cecil John Rhodes se dirigía hacia las cabañas de los africanos, los hombres sabios de la tribu Mashona y de la tribu Matebele, en su desesperación, intentaron convencer a Rhodes para convertirse en uno de ellos, contándoles el secreto de las montañas Matopo. Le dijeron que debajo de estas montañas se encuentra una ciudad de gran sabiduría, la cual es el hogar de los últimos sobrevivientes de los dioses Chitauris. Y si usted va a las montañas Matopo, señor, y lleva consigo un martillo de 2 kilos y lo azota en ciertas partes de ese territorio, escuchará un sonido hueco indicando que hay cavernas en las profundidades. Hay un conjunto de 2 montañas, Matopo es una de ellas, pero al este de Zimbabue se encuentra la maravillosa montaña conocida como Inyangani. Es ahí donde hasta el día de la fecha la gente desaparece sin dejar rastro alguno. Algunas veces las personas desaparecen por varios días y aparecen unos días después sin recordar dónde han estado. ¿Por qué la gente desaparece ahí? Son miles quienes desaparecen. Fue ahí donde yo también desaparecí por 4 días en 1959. Fue una de las experiencias más traumáticas de mi vida. David Icke, ¿qué sucedió? Credo mutua. Bueno, es una larga historia, señor. Mi maestra, Elizabeth Moyos, me había enviado a recolectar unas plantas especiales que crecen solo alrededores de esas montañas. Era un día ordinario como cualquier otro, un hermoso día soleado como el de hoy. Siempre me ha encantado el desierto africano. Estando entre los arbustos me hace sentir en casa, especialmente en los días cuando rebosaba de salud. Amo a los animales y al olor de la vegetación. Así que me encontraba ahí buscando estas plantas cuando, repentinamente, fui envuelto por una neblina azul brillante. Me tomó tiempo reaccionar a esta cosa. Era un día caluroso y, de repente, la temperatura a mi alrededor bajó. Era como si me encontrara en los pies de una montaña muy helada. Pero era un caluroso día.
Y enseguida de eso me encontré en lo que parecía ser un túnel metálico lineal, y estaba acostado en lo que parecía ser una larga mesa. Una mesa de hierro como la que usaría alguien para trabajar con los metales, para cortarlos. Esta mesa estaba brillantemente pulida, y ahí me encontraba yo acostado, sin mis pantalones. Cuando vi de nuevo, a través de lo que parecía ser una neblina azul, un conjunto de objetos en movimiento, los cuales al principio creí que eran muñecos, pero estos objetos se estaban dirigiendo a mí, y para mi sorpresa noté que eran unas pequeñas criaturas, humanoides y muy delgadas, con largas cabezas en forma de melón. Estas criaturas no tenían narices como la de los humanos, tenían solo unas pequeñas aberturas en cada lado donde la nariz estaría. Sus bocas eran como cortaduras de navajas en la parte baja del rostro, y estas criaturas estaban viniendo hacia mí. Ellos eran de color gris, como ciertos tipos de peces. Vestían con prendas de color plateado, las cuales cubrían sus cuellos y sus muñecas. Y mientras me encontraba mirando a estas criaturas, tuve la sensación de que algo estaba por ocurrirme. Acostado ahí, miré directamente hacia los ojos de uno de ellos, el cual era mucho más alto que el resto. Esta criatura vestía una especie de overol ajustado y liso, el cual cubría hasta su cuello. Esta criatura tenía unos dedos muy largos. Cada uno de sus dedos tenía una unión extra, el cual terminaba en una garra negra tal como las de las gallinas. Y la criatura estaba parada a mi lado, con la mirada hacia mí, y yo miraba hacia sus ojos, los cuales eran muy extraños. Era como si estuviera usando lentes de natación sobre sus ojos. Pude ver sus ojos a través de esa especie de lentes. La criatura emanaba un olor terrible que no puedo describir. Era un olor químico, metálico, muy feo. Y esa criatura tenía la mirada dirigida hacia mí. Yo estaba asustado, pero no podía moverme, y enseguida sentí un dolor horrible en mi muslo izquierdo, como si alguien me hubiera acuchillado hasta el hueso. Grité e intenté levantarme, pero mi cuerpo estaba inactivo. No podía moverme y no tenía ninguna atadura. No había un cinturón deteniéndome, y sin embargo no podía mover mi cuerpo. Y cuando miré abajo para ver lo que me sucedía, noté que una de las criaturas pequeñas había clavado algo muy doloroso en mi muslo izquierdo, y luego, mientras observaba horrorizado, la criatura sacó esta cosa de mi cuerpo. Era como un lápiz hecho de metal brillante y tenía lo que parecía ser un cable flexible en la parte trasera. Y antes de que pudiera hacer algo, señor, la criatura a mi lado me tomó ambos lados de la cabeza. Hace un gesto como si lo estuvieran sujetando, y luego una segunda criatura metió algo en la ventana derecha de mi nariz. Sentí como si me hubieran electrocutado. El dolor fue tan terrible, señor, que grité y grité. Mi boca se llenó de sangre. Sangre salió de mi nariz, y a la criatura no parecía importarle. Yo estaba estupefacto porque el dolor era tan intenso y terrible. Y luego, silenciosa y brutalmente, la criatura jaló la cosa de mi nariz y enseguida comenzó a fluir sangre de mi nariz, de la boca. Y la criatura alta movió mi cabeza de esta forma, hace un gesto con la cabeza, para que la sangre pudiera salir de la boca y me diera algún alivio. Y después de lo que parecía ser una eternidad de dolor, la criatura trajo algo que parecía como un antiguo drenador, y colocó esta cosa cerca de mi nariz, y enseguida el dolor disminuyó. La tortura fue tan intensa que ni siquiera ahora puedo describirla. Y luego algo me sucedió. Una cuarta criatura empezó a remover entre mis piernas, sacando mi órgano masculino e insertando algo en él. Fue muy extraño, pero ya no sentía dolor para entonces. Sin embargo, podía sentir el cable flexible moviéndose dentro de mí, dentro de mi cuerpo. Y luego, no lo puedo describir. Fue como si mi semilla hubiera sido succionada por este pequeño y brillante cable flexible. Y luego la criatura simplemente lo jaló. Grité y lloré, pero no me fue posible moverme. Y luego sucedió algo que hasta este día sigue sorprendiéndome. Después de que la criatura sacó el cable de mi órgano, ésta se mantuvo ahí parada, observando mi órgano, y yo estaba tan aterrorizado que lo oriné. Accidentalmente oriné sobre el pecho de la criatura. Inmediatamente saltó a un lado, como si se tratase de un disparo, pero su rostro nunca mostró ninguna expresión. Su boca ni siquiera se abrió. Por la forma en que la criatura reaccionó fue como si en verdad le hubiera disparado. Pero él estaba usando una especie de prenda. Y después de eso, señor, me dejaron en paz. Excepto por la criatura alta, quien en ese momento estaba parada a mi lado con los brazos cruzados mirando hacia mí. Y luego, mientras yo observaba a esta criatura y le rogaba piadosamente, no más dolor, por favor, no más. De repente, imágenes inundaron mi mente.
Imágenes de edificios hundidos en un lago de aguas rojas. Edificios rotando de un lado a otro. Edificios que lucían como si hubiesen sido bombardeados. Ciudades hundidas en lodo. Árboles sin hojas y sin ramas, clavados en el lodo como si hubiesen sido envenenados. Fueron mis visiones. Y luego de una entrada que no había notado antes, apareció un terrible y extraño ser. Señor. Credo Mutua describe la aparición de un robot metálico que se acercó a la camilla y lo observó, sin tocarlo. Y enseguida, Señor, detrás de esta criatura de metal apareció otra criatura. Era radicalmente diferente de las criaturas grises, en el sentido que lucía exactamente igual a un ser humano. Muestra una estatuilla de un ser humanoide femenino. Tenía una piel rosada como el de una mujer de piel blanca. Tenía el cabello dorado y orejas puntiagudas, como el de un animal. Sus ojos estaban ligeramente inclinados. Eran de un azul pálido, los cuales nunca parpadeaban y se encontraba desnuda. En la parte de atrás tenía una cola, lo cual fue muy obvia cuando se alejó de mí después de lo que me hizo. Lo que esta cosa hizo fue treparse encima de mí y me hizo el amor. Me di cuenta que a diferencia de una mujer normal, tenía el busto muy elevado sobre su pecho y estos eran muy calientes en apariencia. Tanto el vello púbico como el axilar eran de un rojo fuego como si hubiera muerto. Y esta cosa ni siquiera parpadeó. Y sus ojos permanecían fijos, mirándome como si no hubiese líquido en ellos, solo una horrible mirada fija. Era una criatura pequeña, del tamaño de una niña de 16 años. Sin embargo, pesaba demasiado cuando se trepó en mí. No mostró emociones durante el acto. Enseguida las criaturas me sacaron de la habitación después de que las criaturas de metal y la mujer se fueron y me transportaron a lo largo de un contenedor el cual conducía lentamente hacia la derecha. Ahí me mostraron muchas cosas que hasta este día sigo sin entender. Me mostraron pequeñas versiones de esta criatura. Sostiene la estatua de un gris en la mano, nadando en grandes cilindros que parecían estar hechos de cristal conteniendo un líquido de color rosa. Eran como renacuajos nadando en el líquido. Lucían como fetos humanos abortados. Eran muy horribles y repugnantes. Luego entramos a otra habitación donde vi a un número de personas sometiéndose a la misma tortura que yo sufrí. Pasé muy cerca de una persona en particular. Era un hombre blanco, definitivamente europeo, con una barba y bigote amarillento, de largo cabello rojo oscuro. Este hombre me miró a los ojos mientras yo hacía lo mismo. Para no hacer la historia larga, señor, me encontré nuevamente entre los arbustos, pero esta vez solo tenía puesta mi camisa. Mis pantalones y mis botas ya no estaban. Así que me quité la camisa y la usé como taparrabo, y empecé a caminar sin dirección alguna. Finalmente encontré un camino y lo empecé a seguir. Más tarde vi gente viniendo hacia mí. Era un grupo joven de mujeres y hombres de la tribu Mashona quienes se dirigían al centro del comercio. Les pregunté por Elizabeth Moyos y ellos me indicaron el camino, pero en todo momento mantuvieron su distancia. Más adelante supe la razón. Fue porque ese día yo portaba un terrible olor inhumano. Cuando finalmente llegué al pueblo de Elizabeth Moyos, todos los perros del lugar se pusieron histéricos. Vinieron en manada queriéndome hacer pedazos. Solo los pobladores se las arreglaron para salvarme. La señora Moyos me preguntó dónde había estado. Le respondí que no sabía. Y luego dijo, «Yo sé, has sido tomado por los pequeños». Yo le respondí, «Así es, y no lo puedo entender». Ella dijo, «No se trata de entender. Fuiste elegido por los dioses para sacrificio. Así que ni siquiera intentes hablar de esto». Pero ¿cómo no iba a hablar? Quería entender lo que se me había hecho, por quién y por qué. Inclusive ahora sigo sin entender. Muchos años después conocí a una notable mujer blanca, Elizabeth Clara, una famosa mujer sudafricana que había trabajado para la inteligencia británica durante la guerra y quien se me ha dicho fue embarazada por un ser de las estrellas, Ako. Yo le pregunté a ella el significado de mi extraña experiencia, porque desde entonces he conocido mucha gente negra, a más de 200, quienes han pasado por la misma tortura. He conocido a mujeres que han sido misteriosamente embarazadas por las mismas criaturas de mi encuentro. Señor, yo he visto a los Chitauri, los he olido. Yo he tenido mis propias experiencias con este asunto. Hay gente que afirma que estas criaturas son dioses. Hay gente que afirma que estas criaturas están experimentando con nosotros. Eso es un montón de basura. Estas criaturas nos están cosechando. Estas criaturas no son extraterrestres, señor Ike. Estas criaturas son compatibles sexualmente con nuestras mujeres, y esto nos indica que ellos son de aquí. Ellos son parte de nosotros y esto los hace aún más peligrosos. Ellos nos conocen a la perfección.
Ellos conocen las grandes debilidades de nuestra mente y también conocen sus fortalezas. Ellos operan en lo que yo llamo el área gris de la existencia humana. Es el lado de nuestra vida del cual no queremos saber. Las tradiciones africanas dicen que los chitauris se enfrentaron a Dios en una terrible guerra, y Dios los venció, el Dios real. Gugungu, el creador. Dios los venció y les selló la boca para que no pudieran hablar o alimentarse nunca más. Pero se nos dice que los chitauris se alimentaban de la energía que los seres humanos le damos. Ellos nos hacen pelear entre nosotros, cuando las grandes masas están pasando por miedo, muerte y terror. Cuando cientos y cientos de personas están enojados y temerosos, los chitauris se alimentan de esa energía. Ellos se alimentan de los que llamamos el poder oscuro generado cuando los humanos destruyen el planeta donde viven. David Icke, cuénteme la historia de cómo este continente fue apoderado por el Imperio Británico. Credo Mutwa. Veamos. Hay misterios en este mundo que nosotros como seres humanos pensantes deberíamos mirar. Y uno de esos misterios es este. Hay una abrumadora evidencia del hecho de que antes de que África fuera verdaderamente colonizada por la gente blanca de Europa, primero fuera preparada por gente extraña para que se diera esta colonización. Cuando las primeras embarcaciones portuguesas comenzaron a navegar por Cabo Esperanza, seres extraños aparecieron entre nuestra gente, extrañas criaturas casi humanas, usualmente criaturas de gran estatura, normalmente altos, seres casi humanos. Algunos de ellos solo tenían un pie. Aparecieron entre nuestra gente y comenzaron a hacer cosas allí que hizo más fácil para los colonialistas que nos invadieran y nos conquistaran. David Icke. ¿Cómo se veían en términos de color de piel? ¿Credo? Credo Mutwa. Señor, nosotros no sabemos, pero los adultos los describían como muy blancos, de un blanco tiza en apariencia. Esto ocurrió tan a menudo que se volvió tradicional para nuestra gente el representar a esos seres con tiza blanca. Usted encuentra máscaras entre nuestras máscaras hechas, las cuales están manchadas totalmente con tiza blanca para representar a estas criaturas. Estas criaturas medían usualmente unos 2,5 metros. Eran muy esbeltos y solían usar túnicas hechas con una talla alta de cierto tipo de antílope. Usualmente eran intensamente negras, de antílope sable. David Icke. ¿Qué nombre le daba a la gente? Credo Mutwa. Nosotros le pusimos el nombre Isilosengu, o las bestias de la terrible manta. Estas criaturas se vestían exactamente como los monjes cristianos, con capuchas y largas túnicas. De hecho, voy a dibujarte la semejanza de uno de ellos como aparece en una pintura rupestre. Ahora, estas criaturas solían vivir en agujeros en la tierra, o en cavernas subterráneas, o en pasajes, sobre los cuales un techo de césped y también de vegetación con pasto estaba situado. Y esto puede ser interesante para usted, señor, que los exploradores y marineros portugueses solían ver a estas criaturas de una sola pierna apareciendo y a veces desapareciendo en la tierra como por arte de magia. Y esas criaturas eran llamadas por los marineros portugueses monopies. Usaban largas túnicas que llegaban hasta los tobillos, y ellos aparecían mientras se movían entre los arbustos como si solo tuvieran una pierna. Los monopies fueron vistos en África y también fueron vistos en América antes de ser colonizados por los blancos. David Icke. ¿Entre los nativos americanos? Credo Mutwa. Sí, señor. Una de las cosas que me sorprende es que la historia de América y la de África fue la misma. Esta dice que estos monopies introdujeron cierto conocimiento en nuestra gente. Ellos en realidad prepararon a nuestra gente mentalmente para lo que se avecinaba. Por ejemplo, estos monopies, estas bestias de la terrible manta, solían usar una cruz como adorno, en sus pechos como un talismán, una cruz hecha de oro o planta. No le sorprenda que cuando los nativos americanos vieron la cruz pintada en las velas de los navíos de Cristóbal Colón, la reconocieron como objeto sagrado. Déjeme decirle, señor, que exactamente lo mismo ocurrió en Sudáfrica, donde nuestra gente estaba familiarizada con esta cruz mucho antes de que los blancos se instalaran en África. Y cuando nuestra gente vio esa cruz, esta vez traída por los misioneros, la reconocieron como un objeto sagrado de otras maneras. Ahora no sé cómo decir esto, pero usted lo puede decir por mí. Nuestra gente fue preparada mucho antes para que reconocieran ciertos símbolos cristianos y judíos, y cuando ellos los vieron después en los yelmos de los colonizadores, los vieron por lo que eran. Esta es una de las razones por la que, señor Icke, los africanos aceptaron y protegieron a los misioneros cristianos, incluso cuando se luchaba a vida y muerte contra los colonizadores blancos.
¿Cómo es posible que un hombre acepte la religión de un invasor mientras que al mismo tiempo está luchando entre la vida y la muerte contra los abusos que este invasor estaba haciendo en su tierra nativa? Esto ocurrió en América y a su vez en África. Y las fuentes de esta aceptación fueron las mismas. Me gustaría poner esto en un mejor inglés del que uso ahora porque siento que es importante. David Icke, creo que estás poniéndolo de una manera muy clara, que parece que estos chitauris estaban por todo el mundo preparando para la ocupación del centro Illuminati en Londres, Europa, de todas estas áreas como América Nativa y África. Credo mutua. Sí, señor. La historia. Verá. Un gran fraude se ha cometido en las escuelas educativas. En eso los educadores en todas las direcciones fuerzan a nuestros jóvenes para que vean la colonización africana y americana como si fueran dos incidentes separados. Pero ciertos hechos de esa colonización fueron los mismos en África y en América, y lograron los mismos resultados. Por eso es que yo siempre discuto que la conspiración internacional, comenzó mucho antes de los tiempos de la colonización africana y americana. Mire esto, aquí está el gran rey Zulu Shaka. Shaka es un guerrero Senzangakona. Shaka le dio la bienvenida a la gente blanca a su imperio en cuestión. Shaka le permitió a los misioneros operar libremente en su país. Y cuando Shaka murió, antes de que él muriera, quería que su hermano Dingaan bajo ninguna circunstancia atacara a la gente blanca. Y eso permitió a los misioneros operar libremente entre los zulúes. De hecho, durante el reinado del rey Dingaan, el hermano de Shaka, dos misioneros, el reverendo Halstead y el reverendo Owen, hicieron una misión de puesta en escena desde dentro de la gran aldea del rey Dingaan. Pero espere, señor, déjeme señalar una cosa. Estos misioneros, cuando convertían a nuestra gente al cristianismo, a menudo se alejaban del camino para criticar y socavar la autoridad del rey a los ojos de su acomodo. En otras palabras, nosotros tuvimos un increíble fenómeno aquí donde un gran rey fue quebrantado por la misma gente a la que permitió predicar libremente en su país. ¿Por qué? Ni un solo estudiante sudafricano se ha preguntado a sí mismo por qué. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra gente, al parecer tan estúpidamente, permitió entrar a una religión extranjera a su país? Fin de la entrevista. Si disfrutas de este contenido lleno de intriga, sabiduría y revelaciones, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Tu apoyo es esencial. Deja un me gusta en nuestros videos y compártelos con aquellos que, como tú, buscan respuestas más allá de lo evidente. Vamos juntos en este viaje cósmico. Gracias por ser parte de esta comunidad.